estamos viendo? Bueno, así como se ve. Aquí están los lentes. Los lentes. Esto es algo que las personas compran mucho. Y puede ser un buen regalo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Creen que sería un bonito regalo para tu esposa, familia, o tus padres, o el suegro, regalarle unas gafas? Bueno, en este caso son gafas que no son de una marca reconocida. Una de ellas la compré en Chain, que fue esta, creo que fueron como en $5. Vamos a estar mirando. Y estas que fueron 3, que vinieron 3 juntas en un paquete. Entonces, estas la compré en base a mi gusto. ¿Qué pasa? Yo uso lentes recetados médicamente desde niño, pero tengo un problema con el sol. Entonces yo uso eso, lo del photogray, que cuando el sol le da se pone oscuro. Pero me está dando cuenta que ya no me funciona. O sea, que me funciona en qué sentido, que aún me sigue molestando la luz del sol porque tengo una cierta sensibilidad al sol. Y por eso me vi movido, interesado a conocer un poquito este mundo de las gafas. Hay muchas marcas reconocidas, muy bonito, que eso es lo que determina la calidad del material, del producto y lo fino o lo bonito que se vea. Pero bueno, vamos a ver la de Chain. Esto que costó como $3 o $5. Está muy bonita. Si se fijan, tiene un diseño bonito. Se ve bonita. ¿Quién diría que eso es una gafa de $3 o $5? Bueno, aquí veo que está un poquito torcida, pero nosotros lo que vivimos con lentes sabemos que eso pasa y hay formas de enderezarla, así como ustedes están viendo que estoy haciendo. ¿Ves? Ahí, eso me lo ha enseñado la experiencia de tener lentes. Siempre pasa eso. Pero se ven bastante bonitas, bastante elegantes. Usted puede decir que esa es una gafa cara. ¿Quién no le va a creer? Pero, como siempre lo barato, a veces hay descuido en la fabricación o el material. Esto aquí se mueve. Se mueve. ¿Qué me quiere decir a mí? Que no lo pegaron bien. Se mueven las dos. Entonces, si compras este producto, tienes que saber que tienes que cuidarlo. Porque puede ser que no te dure tanto. Porque ¿cuál es la diferencia de este producto a una gafa más cara de $200 o $300? Que la calidad de los materiales es superior, igual que la terminación, y por ende va a durar más. Pero esta, al ser con productos más sencillos y tal vez una fabricación más sencilla, tiene a tener estas deficiencias. Pero creo que si tú lo cuidas, te puede durar un montón. Ya yo fui a las playas con ellas y súper bien, me bañé con ellas puestas, o sea que se mojaron con agua salada. ¿Por qué te hago esta salvedad? Que sabes que el agua salada acaba con el hierro y los diferentes materiales. Entonces, esto es una buena recomendación, pero ¿qué pasa? Esto se puede usar para salir y lo usé para la playa, pero dije, quiero algo más sport, algo que si voy a hacer ejercicio, que si voy a correr, o que si estoy, qué sé yo, fui a almorzar y quiero tener algo más práctico y no, porque esto se siente un poquito delicado. Entonces llegó esta opción en Amazon que por tan solo $11 me mandaron 3 tipos. Y así llegó mi caja. O sea, parece como que cogieron la caja y le entraron a la fuerza. Oh sí, ¿y qué trae? Esta trajo cosa bien bonito, trajo su limpiador y trajo esto, y me sorprende porque esto costó $3 y miren lo que trajo, y esto miren cómo me lo mandaron. Entonces son un mismo estilo de gafa, lo único que varía es la tonalidad, como el respectivo pañito para limpiarla. Entonces, ¿qué pasa? Esto varía. Esto, por ejemplo, este es el oscuro, este es el naranja y este es el azul. Hay diferentes tonalidades. Por ejemplo, estos dos me gustaron más porque son como más oscuros y entonces cuando da el sol se ve bien nítido. O sea que creo que estos lentes para correr, vamos a abrir este. Vino aquí con este forro para correr o un día casual, un día que vayas a salir. Esto es una buena opción. Aquí te las enseño. O sea, creo que es una excelente opción. Para mí, mira qué bonitas se ven. Se ven bien bonitas.
igual que estas. Wow, se ven sumamente bonitas. Y la negra, que es el típico negro que todos conocemos. Creo que la voy a dejar con esto cuando las vaya a guardar. Porque esto es plástico, esto con el tiempo se va. Y es un plástico que se siente de buena calidad. Se siente suave. Se siente suave. Entonces, ahí te dejo esas dos opciones. Y creo que puede ser un buen regalo para el Día de los Padres, para que no tan solo vivan regalando los típicos ropa interior, ropas blancos, franelas, pañuelos. No, creo que es una buena opción que se puede contemplar. En mi caso, compré esto por mi gusto. Entonces, nada. Si te gustó el video y aún si no te gustó, compártelo. Normalmente la gente está en tecnología, ciertas cosas así. Esos son los temas que más llaman la atención. Pero aquí vamos a ver de todo un poco. Si las cosas serán como se ve o como uno cree. Y ahora vamos a estar mirando esta cartera para hombre. Esta cartera la compré de obsequio para una persona. Entonces, pero vamos a estar mirando si vale la pena, si es una cartera buena. Entonces la cartera viene así. ¿Por qué me gustó la cartera? Porque tiene supuestamente una parte, una placa o algo que impide el tema de esto. Ya ustedes saben que ahora con el tema de las tarjetas, que ahora vienen que con Wi-Fi, que tú la pones y no tienes que introducirla porque no usan ya tanto el tema del chip. Ya se como que emiten una señal. Ya tú puedes pagar así, pero ¿qué pasa? Hay tecnologías que pueden sustraer tu información por eso mismo. Entonces esta cartera es buena porque tiene ese bloqueo para eso. Entonces aquí está la cartera. Yo lo que aquí quiero es resaltar si los productos si son como uno lo ve o si como uno lo cree, para que cuando tú vayas a comprar también estés seguro de lo que vas a comprar. Aquí yo compro basado en mi gusto, no compro por lo que esté en tendencia, porque la gente esté comprando más o por lo más caro, no, también basado en mi presupuesto. Es lo que pueda comprar. Esta es la marca. Está la marca Roombox. Entonces me parece interesante, se ve bonita, tiene como un plástico y una textura, se siente bien. Entonces es una cartera más dirigida a usar tarjetas. Fíjense que no tiene la ranura aquí arriba, porque ya eso no se usa. Aquí para poner la identificación y esto aquí para poner las tarjetas y eso. Mira aquí que tiene también un espacio para poner tarjetas, y aquí tú puedes irla viendo que tiene como un huequito de la marca. Entonces esta parte aquí metálica es para uno poner el billete, el dinero en efectivo, dobladito. Pero ya aquí todo lo otro me imagino que para poner la licencia, la cédula, alguna identificación, tarjeta del doctor, de la doctora, que es algo que tú quieres llevar, y aquí puedes poner tus tarjetas y eso. Entonces supuestamente tiene un material o algo que eso es lo que dice el fabricante, pero me pareció bien bonita. ¿Y tú qué piensas? ¿Te parece bonita? ¿La comprarías para ti? ¿La comprarías para regalarte? ¿O hay otras opciones mejores? Esta la conseguí a buen precio. Cabe resaltar eso. Entonces, si te está gustando mis contenidos, mi canal, dale like. Vamos a ver este reloj. Este es de la marca Caxity. ¿Me ayudan si lo pronuncié bien o mal? Entonces, este reloj vamos a estar mirando. Ya saben que tengo otro reloj. Este no es para mí. Este también es un regalo, pero es un reloj bien bonito. Es a prueba de agua. Vamos a ver si lo muestra por aquí. Entonces aquí, Caxity Digital Watchman. Bueno, no lo especifica, pero en Amazon ahí vamos a estar mirándolo cuando es un reloj que es a prueba de agua. Entonces me parece sumamente bonito. Entonces este es el reloj. Miren, trae la misma línea esa roja. ¿Será que
es algo que le ponen, es de una goma. Wow, se ve bien bonito. Entonces supuestamente tiene como un aspecto así como de supervivencia y eso. Entonces se ve sumamente bonito. Es digital y enciende una luz aquí. Entonces aquí vemos las diferentes configuraciones y todo lo que trae. Entonces me parece sumamente interesante. Wow, chino, inglés. Pero nada, aquí estamos viendo. Se ve sumamente interesante. Solamente quise enseñarle este reloj de esta marca. Entonces tiene muy buenas especificaciones que vamos a estar mirando en Amazon. No lo voy a encender, discúlpenme, no lo voy a encender porque es un regalo. Pero me gustó porque tiene ese tema así de supervivencia y se ve bien táctico y bonito. Muchas personas van a decir, pero ¿por qué compras un reloj de eso? Porque pudieras comprar un iWatch o algo así. Bueno, acepto donaciones. Sí, el iWatch, yo en particular tengo uno, claro que son buenos, claro que son lo mejor, pero nunca queda de más tener otras opciones de reloj. Por ejemplo, hay reloj de este mismo estilo, que son digitales, que tienen así inteligente, miden la presión y todo, pero no está de más también tener su reloj sencillo. Y además también debemos saber eso, no todo el mundo tiene la facilidad de tener ese tipo de reloj. Entonces hay buenas opciones, hay buenos relojes, y un reloj sencillo, bonito, clásico. Estamos volviendo a los relojes retro, nunca están de más. Entonces no le quiero hacer nada para que sea el dueño que lo configure y le haga todo, pero vamos a estar revisando todo en Amazon. Pero aquí, por lo que veo, se ve sumamente bien. Entonces, ¿qué dices? Bueno, me dejas tus comentarios, tus opiniones aquí abajo en la caja de descripciones. ¿Lo compraría? ¿No lo compraría? Para mí se ve sumamente bien. Tiene cronómetro. Veo que ya lo topé. Wow, miren, enciende la luz. Entonces, nada, será hasta la próxima.